les va con ese tema? ¿A ustedes también les emociona mucho? Sí, claro, para mí es algo que me fascina hablar de viajes, de hecho hace que mi mente se ponga como a correr, ahorita ya estaba pensando en un montón de cosas y me encantará compartir como eso, que nadie te dice, ¿no? Como esas cosas de terror o esas cosas que vives y va a ser muy emocionante. ¿Y qué tal para ti? Pues para mí es súper emocionante. Bueno, yo me voy a poner bien filosófico como en la mayoría de los episodios de inicio, porque ¿qué otra cosa es un líder o una líder que no sea una persona que está buscando experiencias, buscando respuestas, buscando conocer el mundo? ¿Por qué? Porque me parece que es bien pertinente, como decía Andrea, y ahorita con lo que dice Itzel también, porque es una ocasión especial este episodio para que todas las personas que nos están escuchando puedan ir vinculando pequeños momentos de episodios anteriores, como decía Andrea, y además vamos a tener un espacio para contar todas las historias de terror, como decíamos, que nos han pasado personalmente, pero también para abrir el foro y el debate de cosas que pudieran ser y no ser, de lo que es viajar, de lo que es expectativas y realidades del mismo tema, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, o sea, al final incluso va a ser un pretexto que va a tener mi mente para aferrarse más al próximo destino. Se los juro. Yo siempre estoy pensando así en el próximo viaje, ¿no? Y cuando, o sea, como tengo muchas cosas que quiero conocer, entonces siempre tengo en mente cuál es el que sigue, cuál es el que sigue, para no abandonar como ese sueño que tengo de conocer muchos lugares. Y este capítulo pues me va a hacer aferrarme un poquito más, recordar esa meta. Y espero que también a ustedes les dé la oportunidad de soñar con ese próximo destino que les gustaría conocer. Si tienen uno por ahí postergado para después, pues que se fijen un plan, ¿no? Para poder ejecutarlo en un corto plazo, porque las cosas se hacen en caliente. Esa es de las primeras cosas que he aprendido cuando viajo. ¿Cuál fue el primer destino que ustedes, o sea, interpretaron como viaje? Porque quiero como poner esta perspectiva, quería hacer este dato. Lo que vamos a hablar hoy no precisamente son vacaciones, son viajes. Quiero que hagamos esa división. Tal vez después hablemos de vacaciones, que son un elemento también muy importante en la vida de las personas. La gente creativa tiene que descansar y hacer nada para poder seguir creando. Pero en esta ocasión no hablaremos especialmente sí, no creo que la plática vaya muy dirigida a la parte vacacional, sino más bien a los viajes, y es ahí donde abro debate. Para ustedes, ¿qué elementos significarían tener un viaje? ¿Qué elementos? Bueno, creo que es muy importante hablar de esto porque la interpretación de tener un viaje tiene más connotaciones culturales que nos hacen referir a nosotros mismos y a muchas personas sobre la importancia de conocer e interpretar el mundo, ¿no? Y eso cómo nos va a beneficiar y cómo se va a interpretar en la realidad que tenemos. Cuando vas de vacaciones, pues vas en un tema de disfrutar todo para ti. Cuando vas a un viaje, vas en un tema más de entender y traer y replicar. Pues a mí me ha tocado viajar casi siempre, o sea, de verdad creo que solo una vez ha sido de vacaciones y creo que es muy, muy diferente. De hecho, para mí cuando me toca ir de vacaciones o la vez que me tocó, era como, ¿y qué se hace con tanto tiempo, no? ¿Qué se hace con esto que tengo? Y pues a mí me parece muy emocionante esto de saber que vas con un propósito muy, muy específico a cumplir y que tienes la misión de replicar aquí. Vacacionar, yo creo que, sumándome un poco a lo que ya han dicho, es bien distinto a viajar, porque viajar es muchas de las veces un mecanismo hasta de defensa, si le quiere uno decir así, o sea, es una búsqueda a veces más hambrienta que otras veces, pero la vacación es algo distinto, es relajarse, es un poquito buscar, recargar las pilas, es un poquito también conocer nuevos destinos, también uno meterse en ambientes que a lo mejor no había visto antes. Y a lo mejor también te toca hacer un mix de ambas, ¿no? Porque también puede llegar a ser, y podemos hablar de algunas cosas que incluso tienen un nombre, que están en esa categoría. Pero me gustaría utilizar un poquito también este momento para preguntarles, además de cerrar con lo que tengas que comentar al respecto, Andrea, me gustaría que contaran aquí para las y los líderes que nos escuchan, cuáles han sido los países, a lo mejor así en total, por enunciarlos en una sola emisión de voz, que ustedes han visitado. A ver, cuéntenme. Pues no son muchos para todos los que sueño, pero conozco Panamá, El Salvador, Canadá y Brasil. Son mis 4 países extras pues a mi querido México que hasta el momento he tenido la oportunidad de conocer.
muy agradecida con el universo porque se me ha dado esa oportunidad y muy ansiosa por seguir. Pues sí, eso es muy, muy emocionante, yo creo. A mí, por obras de la vida de verdad, que tal vez tengamos tiempo de hablarlo, pues me ha tocado estar en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Francia, en Serbia y me parece que ya. Pero muy emocionante todo lo que puedes conocer y creo que una connotación importante que siempre recuerdo es que yo veo a todas las personas y me doy cuenta que son exactamente iguales a nosotros. O sea, físicamente tienen 2 piernas, o sea, todo es un reflejo de lo que tú eres, pero en su esencia es tan diferente y a mí me parece fascinante cuando puedes ver a una persona que tú podrías decir es latino y luego te das cuenta que habla otro idioma y bueno, para mí es muy, muy fascinante. Quería comentarlo desde ya porque creo que tiene esta connotación cultural que a mí se me hace tan importante de un viaje. ¿Y tú? Wow. Me encanta y ya estoy empezando a ponerme también bien sobrepensador de muchas cosas porque creo, en función de lo que ahorita dices, Itzel, que viajar te ayuda a eliminar prejuicios. O sea, viajar y al interior de tu país o al interior de tu provincia o fuera, etcétera. Pero en mi caso, o sea, hablando ya de la oportunidad que yo he tenido de viajar con distintos motivos, yo he viajado a Cuba, a Brasil, a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Francia, a Hungría y a Italia. Oye, déjanos saber. Bueno, he tenido mucha suerte y he tenido muchos años para hacer todo eso, pero tengo una experiencia especial para cada uno de ellos y en el episodio de hoy estoy dispuesto a revelar todos los secretos detrás de cada uno de esos viajes. Yay, esto va para largo, amigos. Así que si van comenzando este podcast, váyanse por su panecito y su café Sí. para disfrutarlo como se debe. Y pues algo que quería también preguntarles. Todas las preguntas que voy a hacer en realidad también es porque yo me las quiero responder. Sí, es un buen momento. Un amigo una vez me dijo, las preguntas que haces son porque tú quieres decir la respuesta, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, por ejemplo, ¿cuál ha sido el shock cultural que más así les ha costado trabajo alrededor de sus viajes? ¿En qué país y con qué aspecto específicamente? Bueno, tengo una anécdota muy divertida, yo creo. La vez que fui a Japón, que Japón es completamente diferente a lo que somos, ¿no? Y para empezar, yo soy muy diferente a un estereotipo japonés, entonces me veían china de ojo grande, entonces era pues muy diferente, ¿no? Como que de hecho en algún momento un japonés llegó y me dijo, ¿puedo tocar tu cabello? Y yo, está bien. Pero la experiencia más divertida es que yo estaba en el tren bala y estábamos ahí y yo estaba hablando con un compañero, me puse los audífonos y de repente notaron que yo era ruidosa y yo en México no me considero ruidosa, ¿no? Pero era como, tus audífonos están muy altos, me los confiscan y después me dicen que estoy haciendo mucho ruido. Entonces un japonés se harta de que yo esté hable y voltea en español a decirme, tú más tranquilita, por favor. Y a mí me dio mucha risa porque no te hablan en español para nada, pero yo creo que la desesperación lo hizo buscar el traductor o algo, solo para decirme que me callara un rato. ¡Guau! Jamás lo vi venir. No, qué Sí, raro. fue extraño. Está random. Sí, o sea, es que luego son como súper ordenados y como que luego se nota cuando algo pierde como el orden que ellos están acostumbrados a tener. Pero, y luego, o sea, ya de ahí ya se acabó el asunto. Sí, se acabó realmente, pero para mí fue muy impactante porque, repito, no me considero ruidosa en México. O sea, yo no sentía que estuviera siendo más ruidosa. Entonces, cuando te pones a pensar, dices, bueno, esto de ser latino tiene cosas Sí. que me están sacando a la luz, ¿no? En este momento. Y bueno, iba con muchos mexicanos también, así que se quedó ahí. Y pues simplemente seguí siendo muy latina en Japón. Wow, bueno, esa es una anécdota interesante. Andrea, cuéntanos una tú. Pues yo creo que la primera vez que comí en el trabajo en Brasil, porque a Brasil fui a hacer unas prácticas profesionales, entonces teníamos como nuestro hora de comer y todo. Y yo había pasado como una semana con la familia que me adoptó, con mis amigos, en la casa, pero todavía no pasaba como este shock, porque siento que, o sea, sí lo viví, pero no tanto porque creí que era únicamente por la familia, pero lo viví en el trabajo. Bajamos todos a comer y así, y o sea, nos daban como cierto tiempo,
El chiste es que no sé si también sea por el contexto mexicano que valoramos muchísimo la hora de la comida. O sea, realmente yo me considero, como ahorita dijiste, para mi contexto mexicano yo como rápido aquí. O sea, porque la gente normalmente disfruta más de sus sagrados alimentos, ¿no? Pero no como tan rápido como los brasileños. O sea, de verdad, comieron como en 2 o 3 minutos y luego me di cuenta que en todos lados era así, al menos en donde yo estaba. Y después me di cuenta que ellos así hacían todo, o sea, son muy rápidos para manejar, para bailar, para comer, para hablar, todo su contexto es así. Entonces, pero eso, o sea, especialmente eso fue como todo, o sea, todos terminaron y ellos como, no has terminado. Y yo, no, nos quedan como 20 minutos más. Yo, o sea, tranquila, ¿no? Y ellos como, no, pues es que ya, y así, y después me di cuenta que eso era diario y que aunque tuvieran más tiempo, o sea, realmente pues comían rápido. Y después se me hizo chido, o sea, creo que después me acostumbré y ya comía muy rápido. Y ha sido de los shocks culturales más así que tuve. Pues desde luego el idioma, yo creo que ese fue en mi experiencia porque con el inglés estaba más familiarizada. Entonces cuando estaba en Canadá no me dio mucho shock escuchar todo el tiempo inglés, pero en Brasil el portugués me cansaba mucho. O sea, mentalmente llegaba a dormirme todos los días porque fue un shock. Sí, que fuera un idioma tan difícil de asimilar para mi cerebro. Y nuevo, ¿no? Era relativamente nuevo entonces. No tenía más que un año de estar familiarizada con él, yo creo. Jeje. ¿Tú cómo te fue con el portugués, amigo? A mí, bueno, ya había estudiado un poquito de portugués antes. Yo pensaba, cuando fui a Brasil, que sabía más portugués del que realmente sabía. O sea, hay algo como bien truculento en el portugués para las personas que lo conocen al menos por encimita o que lo han aprendido al menos básicamente. Resulta ser como trampa porque uno puede leer, por ejemplo, portugués y dices, pues dice aquí revolução, entonces es revolución, o las terminaciones así como en sao son sion, etcétera. Y leerlo es sencillo para alguien que habla castellano como nosotros, pero escucharlo donde la gente vive en el idioma, de pronto yo no sabía si estaban hablando alemán o italiano, así como que me sacaba mucho de onda también, me cansaba mucho, o sea, ahí me di cuenta de que no hay mejor manera de ir a conocer un idioma que a través de su cultura cotidianamente. Entonces yo ahí fue donde dije, a la basura todo lo que yo he aprendido de portugués hasta ahorita, me voy a poner a escuchar. Y fue la manera, como alguna vez lo comentamos en un episodio de la escucha activa, en la que yo me pude defender después. Pero, en fin, con el idioma tuve ciertas complicaciones. Pero bueno, también cuando yo estuve allá tuve como un círculo de contención de latinos que también hablaban castellano. Entonces, pues ya, como que eso también alivianó mucho. Sí. Pero ya después como que cuando pasa un tiempo, no sé si les ha pasado, seguramente sí, como que ya quieres salir de ese círculo de latinos o de gente que habla tu mismo idioma para practicar y aprender en otro idioma con la gente con la que estás. ¿Les ha pasado? Sí, claro. Me pasó en el viaje a Canadá, o sea, yo fui con una beca en la que íbamos muchos, como 30 o 30 y algo aquí guanajuatenses, y fue súper chido, ¿no? Porque íbamos a todos lados juntos, todos vivíamos la misma experiencia, todos estábamos en el mismo lugar de la montaña rusa, así, emoción, no, mi casa, no puedo comer nada, sí, emoción, todo, ¿no? Pero llegó un punto en el que, o sea, como que dije, es que mi propósito era practicar, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día salimos todos, y yo les dije como, chao, me voy un rato. Y todos como, Andrea, ¿estás bien? Porque, o sea, soy una persona que le gusta estar en el grupo y así convivir y eso, ¿no? Y ese día como que conocieron mi parte introvertida y así como que literal les dije, hoy no voy a estar con ustedes. Y ya después me fui allá, o sea, hice mis cosas y todo. Y dije, no, o sea, es muy importante que aunque viajes en grupo, sí te reserves días en el que estés tú solo o tú sola para poder descubrir por ti mismo las cosas. Porque, pues sí, o sea, la experiencia sí es grupal y es muy diferente como si compartes con los demás, pero sí necesitas reservarte un espacio para ti, para poder como que hacer una contención o incluso una interacción distinta con tu entorno a que si la haces en el grupo. Sí, completamente. De hecho, sumando un poco como a los comentarios que ya decían, yo me acuerdo mucho que estando en Alemania a mí me tocó ir a un campamento internacional, entonces era gente de todo el mundo, ¿no? Estabas de que mis amigos ucranianos, mis amigos turcos, mis amigas polacas, las españolas, y bueno, de verdad era súper interesante porque no era ir a conocer Alemania, sino conocer al mundo entero, ¿no? Cada noche cada quien preparaba algo de su país y empezamos a convivir, era muy emocionante.
Pero donde tuve más así shocks culturales en el idioma fue con las españolas. Primero porque, bueno, iba una compañera que era catalana, entonces pues yo desconocía mucho la historia en ese momento de España y ella decía, yo no soy de España, yo soy catalana, ¿no? Entonces, desde ahí había como una confrontación y todo quería hablar catalán y para mí era como muy interesante, pero no lo entendía y no. Y después era como, me ponía a platicar con mis amigas españolas y era, oye, tráete esto de la nevera. Yo, a ver, la nevera es el refri o es el congelador, no sé, o sea, como esas palabras yo decía, no puede ser. Y hay una anécdota muy chistosa porque una de ellas se llama Alicia. Pero Alicia. Saludos, Alicia. Alicia se presentaba con todos como, hola, soy Alicia. Y yo iba atrás de ella y les decía, no, se pronuncia Alicia, se pronuncia Alicia. Y me decían, tía, pero si el español es de España. ¿Cómo vas a venir a decirnos tú cómo es que te hablas? Pero mira, fíjate, ¿qué estaba pensando yo en mi cabeza? Como en la cabeza de todos creemos que lo que hacemos es exactamente lo que es, ¿no? O sea, yo corregía y cuando me cae ese 20 pues realmente el español es de España y su nombre se pronuncia así, pues yo qué hago, ¿no? O sea, como que me di cuenta qué tan ensimismados estamos todo el tiempo. Y si nunca sales de esa zona de confort, no digo especialmente de viajar, pero para mí viajar fue eso, pues no te das cuenta de estas verdades que caen, ¿no? Y a mí se me hizo muy, muy interesante en el idioma esta parte. Yo tengo ahí un comentario así rapidísimo. Creo que es por eso como que cuando nos pasan estas cosas viajando, nos sentimos tan pequeños y nos damos cuenta que el mundo es tan grande que como que nos queremos aferrar a lo que conocemos, ¿no? Es como, este es mi tablita, este es el mundo en el que yo estoy dispuesto a flotar. Y también por eso pues nos ayuda a abrir mucho el criterio, ¿no, Andrea? Sí, o sea, tu lugar seguro, ¿no? Es como las cosas que tú sabes que son ciertas hasta este momento. Yo siempre hago una broma, tengo como varios rituales de viaje, o sea, por ejemplo, siempre vuelvo con la misma, o sea, me voy con un outfit, un pantalón y una camisa o algo específico y regreso con ese mismo, o sea, siempre busco que sea exactamente el mismo, porque como también soy de que me gustan mucho las pelis y así, para mí cada que viajo es como si viajara en el ropero de Narnia y ya ven que vuelves exactamente como a los 3 segundos de que te fuiste, según. Pues en mi mente así funciona, porque en realidad, o sea, hago esa analogía de que tú vives un montón, sientes que vives un montón de cosas y incluso el tiempo es súper relativo cuando estás viajando porque pueden ser 3 meses y se siente como un año entero por la cantidad pues de sucesos y de cosas que tu cerebro va atesorando y de descubrimientos que al volver pues se siente como si no hubiera, o sea, como si precisamente te fuiste en el ropero, ¿no? Acá no pasó tanto, tal vez las cosas no cambiaron tanto, pero el que cambió fuiste tú, porque precisamente derrumbaste muchas expectativas que tenías sobre ti mismo y sobre el mundo. Por ejemplo, ¿qué expectativas creen, o sea, como vamos a empezar con esa expectativa contra realidad? En alguno de sus viajes, ¿alguna expectativa se fue así totalmente diferente a lo que encontraron? Qué buena pregunta, creo que todavía no tengo una respuesta. Yo creo que se va haciendo uno una idea, ¿no? O sea, uno, depende qué tan curioso sea o qué tan curioso sea, pero uno va investigando un poquito de qué se trata o de qué va donde uno va a visitar. Pero a mí sí. Por ejemplo, yo tenía un prejuicio con Brasil. Digo, a pesar de que estaba yo muy emocionado por ir, o sea, a través de mi ignorancia yo había creado un Brasil en mi cabeza como yo creía que era Brasil, como si Brasil fuera algo que se pudiera decir en una oración, en una frase. Igual que cualquier país, o sea, esa es una parte que a mí me ayudó a entender. Entonces, una cosa que a mí me pasó fue que pensando en Brasil, y además fue el primer viaje internacional que yo hice, pues yo me imaginaba que iba a llegar y que me iba a encontrar ahí a los garotos y a las garotas y íbamos a jugar fútbol, futebol, íbamos a estar ahí tomando cachaza y comiendo feijoada y todas esas cosas deliciosas que también tiene el país. Pero en la zona en la que yo fui, que es Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, es muy diferente, porque está integrado básicamente de emigrantes italianos, alemanes y algunos rusos también. Entonces la gente así como que está muy europeizado, pues europeizado el ambiente ahí. Y yo así como que, ¿y en qué momento vamos aquí a hacer una etnia de fútbol? ¿Qué vamos a hacer? En fin, a mí se me vino un poquito ahí el concepto a llegar a una conclusión. Cuando uno está viajando, y tiene que ver con lo que ahorita decías, Andrea, creo que uno
tiene esta predisposición a abrir sus sentidos al máximo para poder ser como una esponjita, a diferencia tristemente de lo que hacemos todos los días, porque somos un poquito automatizados ya y vamos y venimos y hacemos y deshacemos, pero al viajar nos convertimos en esa persona que además de estar ejecutando una acción también asume una actitud que es de viajero o de turista o de lo que sea, pero de extranjero, pues a eso. Esa extranjía, como le llaman, también habilita a uno a poder llegar a un nivel personal individualmente que muchas veces no puede llegar. Pero volviendo a lo demás, me gustaría saber ustedes si tienen alguna experiencia al respecto. Yo, por ejemplo, la verdad sí, o sea, no iba con la expectativa de ir todo el tiempo de fiesta porque no llevaba el presupuesto para eso, pero sí tuve menos fiesta que lo que creía. O sea, es que realmente uno sí crea estereotipos sobre un país, ¿no? Entonces yo me traje, o sea, agradezco mucho mi experiencia en Brasil y hasta me la tatué porque marcó muchísimo, muchísimo mi vida en cuanto a conocimiento sobre mí misma. Yo Brasil lo siento mucho también un viaje hacia mí, porque como no iba en grupo, por primera vez no iba en un grupo, o sea, iba Andrea y como que significó un salto hacia mí misma también, que inició ese camino que ahora me gusta, o sea, como mucho más consciente de mí, mucho más responsable con mi crecimiento interno, con mirar hacia adentro. Creo que me preparó mucho pues para esta etapa fue un momento muy clave pues porque yo salí para hacer prácticas, pues o sea, salí de la universidad y me preparó mucho para el reto del adulting comenzando, ¿no? O sea, como de qué se va a tratar la vida, de ahora hacia dónde tienes que setear tus expectativas, ahora a qué le tienes que poner atención. Entonces, sí, o sea, a diferencia de la expectativa que tenía de un Brasil a lo mejor con ruido, con actividad, con mucha, pues sí, o sea, mucha dinámica, sí lo viví ese Brasil porque me tocó carnaval aparte, pero me encontré con un Brasil que también me dio la oportunidad de estar muy tranquila, o sea, viví una tranquilidad que no había vivido en mucho tiempo en México, por ejemplo. Yo creo que en mi caso viví dos cosas. La primera es que para mí Estados Unidos, la primera vez que pude ir a Estados Unidos, creo que un mexicano sobre todo tiene idealizado que Estados Unidos es lo máximo y que es perfecto, ¿no? Y cuando yo voy para allá la primera vez me doy cuenta que hay muchas similitudes a lo que somos nosotros. Bueno, la primera vez también me tocó estar en California, que bueno, ustedes saben que está lleno de mexicanos, entonces yo llegué hablando inglés a alguna tienda y me respondieron en español, entonces para mí como que ahí empezó y me di cuenta ahí en ese viaje que bueno, que no todo es inalcanzable como lo pensamos, o sea, que Estados Unidos lo vemos inalcanzable, por ejemplo, y también me di cuenta que pues hay absolutamente de todo, y todo eso que ves tan precioso también está lleno de basura, y todo eso que ves tan Hollywood también está lleno de mucha gente pobre, y a mí me pareció como una fortuna poder vivir, porque me da herramientas, ¿no? de saber como más wired, cómo es, ¿no? Y también quiero contarles la otra anécdota que seguro les pasó, pero a mí estando en Alemania, pues también tienen un estereotipo mexicano, pero era muy gracioso porque mis amigos, sobre todo los eslavos, me decían, oye, Itzel, pero de verdad andan en burro, ¿verdad? Y yo, no andamos en burro, te lo juro. Y me decían, oye, a ver, y el tequila, y el mariachi, y el sombrero, y yo no tomo. Un clásico. Entonces, no como picante, entonces era como anti-super mexicana, ¿no? Y me dio mucha risa porque sí hay un estereotipo también muy marcado. Creo que ser mexicano en el extranjero también es una bendición. O sea, ya dices que eres mexicano y le caes bien a mucha gente, pero sí hay un estereotipo marcado también hacia nosotros en el exterior. Sí hay una expectativa sobre ti todo el tiempo, ¿sabes? Ser mexicano es como esa tarjeta de presentación, ay, qué lindo y no sé qué, pero sí hay cierta como, si no cumples estereotipo súper fiestero, oye, pero entonces... No eres. Acá. También está bien interesante con esto de los estereotipos, ver cómo lo conciben a uno como mexicano en el extranjero, ¿no? O sea, me acuerdo mucho, a mí me caía súper mal, la verdad, que me dijeran así como, mexicano, arriba, yepa, tequila, Chihuahua, 5 de mayo y así, ¿no? Y bueno, o sea, ya fuera de la molestia que pueda causarle a uno cuando está dispuesto a molestarse,
pues también te deja ver qué les llega, ¿no? De nuestra cultura. A veces puede ser música, por ejemplo, me llamó mucho la atención alguna vez conocer que en Centro y Sudamérica conocen muchísimo la música de Alejandro Fernández y de Vicente Fernández, por ejemplo. Y de hecho tiene más versiones que nosotros mismos de música de Vicente Fernández en vallenato, en bachata, en cumbia, en salsa. Wow. Y es padrísimo, o sea, como, bueno, saber que de cierta manera entiendo que las fronteras pues son construcciones humanas, ¿no? En muchos de los sentidos. Pero no sé, ¿a ustedes qué les ha pasado así como que vean, ok, qué interesante ver en este país en el que yo estoy, qué llega de mi México, por ejemplo? Ay, no, yo sí tengo una anécdota, perdonen, pero tengo una que de verdad a mí me impactó. Estando en Serbia, que es un país pues muy lejano, que en verdad pues casi no conocido para nosotros en México, porque el turismo se centra en otros lados. En una mañana yo estaba en el hotel, iba a un evento de trabajo, y voy saliendo y me dice una del hotel, where are you from? ¿De dónde eres? Y yo, México. Ah, Televisa presenta. Y yo, ¿qué? O sea... Pero aparte hablan serbio, ¿no? Hablan serbio, o sea, difícilmente escuchabas que alguien hablara inglés, lo hablaban los de la convención, pero no las personas del país, por lo menos no de la parte de Belgrado donde yo estaba. Entonces me dice Televisa presenta, y para mí fue muy impactante, ¿no? Entonces después me enteré por alguien que trabajaba en la Cancillería mexicana, que era serbio, que las telenovelas mexicanas tienen mucha influencia ya, y que entonces ellos aprenden el español de México viendo las telenovelas. Entonces hablan palabras como qué chido, güey, o sea, ¿sí? Se aprende. Maldita lisiada y todo así. Se lo aprenden. Y yo me acuerdo también que estábamos en un supermercado y empecé a escuchar canciones en español. O sea, claro está que Despacito y todo eso pues está súper de moda, ¿no? Pero me parecía interesante porque tienen una emoción natural por el español y es algo que no pensarías, ¿no? O sea, no en Serbia que hablan serbio. Serbio, eslavo. Sí, está cañón. Yo creo que también ese y la obsesión cañona que tienen en Brasil con el Chavo del Ocho. Chávez, Sí, el Chávez. O sea, de todas las tiendas así de que los recuerditos del Chavo. ¿Y recuerdas algunos nombres de los personajes allá, cómo les decían? Pues es que, o sea, nada más recuerdo que era Chávez. Ajá. Y no me puse a investigar. Como no soy fan, discúlpenme ustedes, pero no soy fan del Chavo, difícilmente yo creo que vi un capítulo así completo en toda mi vida. Entonces solo me produjo el shock así como, wow, de verdad les gusta el Chavo. Cuando lo vi así en todas las tiendas de recuerditos que visitaba. Y porque mucha gente llevaba una playera que decía I'm Mexican, what's your superpower? Entonces era como todo el mundo sabía que era mexicana cuando llegaba a un lugar y me preguntaban por el Chavo. Yo como, sí, bien padre. Y así porque no ni siquiera he visto en un capítulo. Esa fue una, y otra también están muy obsesionados, o bueno, les gusta mucho RBD, o sea, hay hasta fiestas temáticas así de RBD y todo, y también se me hace como muy tierno eso. Está bien chistoso. Yo no sé, bueno, yo la verdad no recuerdo qué tanto éxito tuvo esa telenovela de RBD aquí en México, pero también lo noté cuando fui a Brasil, era que se sabían todas así, sálvame, así todo completita en español y su versión adecuada al portugués. Pero yo me aprendí algunos de los personajes del Chavo porque yo estuve estuve en una casa hogar, estuve dando clases de inglés para niños desde los 5 hasta los 15 años. Entonces, como parte de las clases que dábamos, era buscar cosas que tuviéramos en común para hacerlos que se fueran soltando. Entonces yo me llevé así como todos los personajes del Chavo, porque era lo que ellos decían, mexicano, el Chavo del Ocho y el Chicharito, ¿no? Era lo que ellos decían siempre. Y siempre me decían, cuando jugábamos fútbol, eres bueno como el Chicharito. Y yo, claro, solo me falta su nómina por ahora. Pero además de eso, o sea, me acuerdo mucho del nombre de la Chilindrina, o sea, para ellos la Chilindrina era pipoquiña, como palomita. Como palomita de maíz, estaba bonito ese, me acuerdo mucho de ese. En fin, creo que sí es como bien interesante, como todas esas similitudes que a veces tenemos y que ni nos imaginamos. Eso de las telenovelas, o sea, uno como mexicano cuando piensa que, como dice el dicho, sale en Turquía, por ejemplo, ¿no? Qué loco, ¿cómo se llaman esas?
pues sí, o sea, estos escenarios en donde acá nuestras mamás viendo las novelas turcas y quién Ajá. diría que los serbios están viendo nuestras Realidades novelas. paralelas. Ya sé, Ay, eso. maldita Alicia. Qué loquísimo. La música, amigos, por ejemplo, ¿qué escuchan en Serbia? Bueno, ¿Qué es que en género, realidad así? escuchaban muchísima música latina. Es un poco lo que más pude escuchar. Pero en todos lados, es que les digo, lamentablemente digo lamentablemente, pero cuando tú vas y tú eres el extranjero, casi siempre eres quien más comparte y te falta por conocer. Pero a mí me pedían mucho de que rancheras, mariachis. Y bueno, conocí de todo, pero casi todos mis amigos europeos escuchaban mucha música latina. Wow, qué Sí. loco. Yo acá en Canadá me enfadé con las discos en tecno. O sea, sí me gusta, pero Ujú. todo el tiempo tecno fue como... Ujú. y fue de las cosas que... O sea, cuando encontramos el bar en el que tocaban salsa los lunes, ya no salíamos de ahí porque Ujú. nos encantaba, pues. Pero sí se me hizo como bien chistoso, como... O sea, está muy... Sí vende o todavía la música latina en Canadá en ese momento sí estaba como poco posicionada, pero así en los antros en general no la escuchabas. O al menos no a los que yo fui. Eso está- Recomiéndame para cuando vuelva. Sí, es que no, yo también en lo que pude ver en Canadá, se me hace, o sea, lo voy a decir de una manera muy cariñosa y con mucho afecto, prepárense. Sí. De pronto se me hace como un poquito que le hace falta una identidad propia, así con sabor, porque el latino por naturaleza o por cultura, socialmente hablando, tiene como ese sabor, como ese ritmo, como ese son. ¿A ti se te ha ido un vuelo, Itzel? Ay, sí. Varias veces, para ser honesta, pero no tiene que ver conmigo. Pero la más grave, yo creo que fue en esta experiencia. Gracias a Dios ya me había tocado viajar sola por mi formación. Me ha tocado viajar sola de trabajo, entonces era una parecida cuando fui a Alemania. Entonces yo tenía un vuelo que era León, Ciudad de México, Montreal, Montreal, Londres, Londres, Hamburgo, y luego tenía que tomar un tren hacia una ciudad que se llama Dreilutzo, que yo no sabía Alemania en ese momento, entonces la pronunciaba mal. Entonces nadie sabía dónde yo iba realmente. Y es una ciudad tan pequeña de Alemania que no hablan inglés, o sea, de verdad es solo alemán. O sea, casi nadie conoce ni siquiera la ciudad en Alemania, es muy, muy pequeña. Entonces, bueno, ya, yo llego a Canadá y cuando veo que está aterrizando el vuelo, veo mi teléfono y ya había perdido el vuelo, ¿no? Entonces yo dije, caray, ya perdí el vuelo de conexión, ¿ahora qué? Pero yo iba con el tiempo súper, súper justo, porque yo me había quedado de ver con las personas que iban a pasar por mí en Alemania a una cierta hora, en un cierto lugar, entonces pues todo iba a cambiar. Y fue muy, muy impresionante porque, o sea, cuando estaba allá me dicen, no te preocupes, vete, aquí está tu ticket y te vas a Francia. Entonces, para mí fue muy emocionante porque yo siempre quise conocer Francia. O sea, de verdad, cuando yo era muy, muy niña, yo dije, tengo que conocer París. Entonces dije, bueno, estoy cerca de conocer el aeropuerto, pero es casi todo, ¿no? Yo decía, ya voy a ver la Torre Eiffel desde mi ventana. Y ya cuando aterrizo me doy cuenta que ya voy muy tarde, en tiempo de verdad muy tarde. Entonces consigo un teléfono, marco y les digo, oigan, voy tarde. Sí, no te preocupes, márcanos cuando vengas y ya te recogemos. Entonces, ya estaba resuelto ese pendiente, ¿no? Pero llego ahí y les digo, oigan, ¿y mi maleta? Con el cambio, se quedó en Canadá. Entonces, bueno, pues yo ya estaba en Francia, sí cumpliendo el sueño, pero sin maleta y tampoco todavía llegando, ¿no? Entonces, pues ya me fui muy agüitada hasta Alemania. Muchas horas, fueron como 32 horas de vuelo, ya de verdad el teléfono sin pila, ya, o sea, todo un desastre. Y cuando yo llego allá, marco al campamento y nadie me contesta. Nadie, absolutamente. Yo, ¿qué hago? Yo no hablaba alemán, repito. Aprendí alemán justo por eso, porque me dio tanto temor. Por orgullo. Y yo me veía ahí y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Estoy sola, no tengo maleta, no tengo pila, no conozco el idioma, ¿qué voy a hacer? Ya no había trenes de conexión hasta Dreilutzo porque era de verdad una ciudad muy, muy, muy compleja de llegar. Y bueno, entre todo este choro que les estoy contando, pasó de verdad de todo. Yo pensé que no le iba a armar, ya me quería regresar a México, o sea, de verdad quería desertar de esta experiencia y me pongo a llorar
porque creo que llorar no sirve mucho, ya. Es un factor común, ¿no? Pongo a llorar en el metro y una señora me dice en inglés que qué tenía, y ya le empiezo a contar todo en inglés. Es que me pasó esto. No te preocupes, vamos a resolverlo. Después de tanto y ver que no se resuelve, me dijo, no te preocupes, te vienes a dormir a mi casa. Entonces, bueno, en México eso sería red flag, diríamos, ¿no? Sí, no. Pero allá yo sentía que tenía que, ¿no? Y aparte estaba muy cansada y dije, sí, me voy. La señora fue una preciosa, iba en una bicicleta, me subió a los diablitos. Sí. Y como yo ni traía maleta, pues me fui en los diablitos. ¿Y cómo se llama la señora? Ay, se llama Carola. Okay. Le mando muchos saludos. Y le bendiga, Carola. Y entonces Carola me dijo, bueno, pues vámonos, llegamos, me dio un lugar para dormir, me dejó bañarme, me dio de cenar, me hizo desayunar, me hizo un lunch y me dijo, no te preocupes, yo te llevo manejando hasta tu campamento. Wow. Tomó 1 hora y me llevó hasta allá. Entonces Carola es mi madre alemana y bueno, pasó de todo, les resumo todo, porque aquí pasaron muchas cosas más, pero creo que eso para mí me hizo saberme fuerte, primero porque pues ya, o sea, no tienes de otra, tienes que resolverlo, ¿no? Que si amas tanto algo, porque yo siempre digo que amo viajar, también tienes que amar las cosas que no previenes y las cosas que no están tan chidas también de viajar. Y también me hizo darme cuenta en la fe que le tengo a la humanidad, o sea, Carola me salvó de mucho y me hizo sentir en casa a muchos kilómetros de distancia. No, qué chido. Yo siempre siento así como que, o sea, hay personas como que el universo conspira de alguna forma para cruzarte con gente así en los momentos más de crisis existencial. O sea, por ejemplo, yo en Brasil sí tengo así como, porque yo iba muy paniqueada. O sea, era mi primer viaje sola. A mis papás y así, pues les decía, no, todo está bien, yo tengo todo bajo control. Pero por dentro estaba, no manches, si algo sale mal, ya valiste, amiga. Y así, o sea, incluso, creo que no, sí lo he platicado en algunos otros episodios. O sea, yo un día antes de irme a Brasil estaba así, incluso el mismo día, mi mente era todo como, pues cancélalo. Evasión. ¿Qué pasa? Nada pasa, no pasa nada, o sea, ¿qué vas a perder? Nada. Y así, o sea, de verdad estaba súper paniqueada, pero mi yo era como, no, Andrea, ¿cómo vas a soltar esto? O sea, ya estás aquí, ¿no? Entonces, iba muy nerviosa y me crucé con gente bien chida porque, o sea, para empezar, mucho de mi nerviosismo era como avisarle a mis papás todo el tiempo de que estaba bien. Porque por mucho de que yo estuviera resolviendo las cosas, siempre, si no le aviso a mis papás, yo sé que ellos están así como, ¿qué está pasando? Entonces, cuando iba saliendo de México, o sea, al lado de mí iba un chavo que iba a Brasil, y o sea, era brasileño. Entonces me dice como, él había tenido un problema con su vuelo, total que nunca estuvo realmente en México, entonces no tenía un chip mexicano. Y me dijo, ¿me dejas avisar, revisar unas cosas o algo así? El chiste es que le presté, pues que yo sí tenía señal ahí. Y luego después, llegando allá a la primera escala en Sao Paulo, él me prestó chip para poder avisarle también por WhatsApp a mi mamá de que estaba bien, estoy en la primera escala y también a los de IESEC porque iba con ellos. Entonces fue como, yay, o sea, karma instantáneo, un acto de bondad me salvó despuesito, horas después de que lo necesitara. Pero llegando ya a Belo Horizonte, o sea, ahí fue cuando me di cuenta pues de que no entendía nada, que había procrastinado mucho aprender un poco más de portugués. Entonces sí estaba visualmente paniqueada, o sea, ya no era mi interior lo paniqueado, sino también mi exterior. Yo supongo porque el señor que iba así conmigo, aparte llegué así rayando a la gente ya toda adentro sentada y yo así entrando con el oso total, ay, soy mexicana, y tú con la playera de soy mexicana, ¿cuál your superpower? O sea, era como llegar tarde, ser mío, ¿sí te das cuenta? No, ay, Andrea, no hagas acá, eso. lo siento. Ponte un suéter a la próxima. Hice eso, acá yo así, no me vean, no vean de Un dónde letrero, mándate hacer así, soy de Bolivia, saludos Bolivia, por cierto. Este es el shame así total. Entonces, pues, evidentemente ya está hacia el borde, ¿no? Entonces me dice el señor como, mexicana. Y ahí empezamos con el portuñol. El señor súper amable, súper amable. Me empieza a decir así como, no, tranquila, te va a gustar mucho. O sea, no sé si leería mis pensamientos y, o sea, pero dijo las palabras para que yo me tranquilizara en ese momento con la experiencia y dijera, estás bien donde estás, o sea,
tranquila, esta es una aventura, vívelo bien y así no te empieces a estresar, porque me empezó a decir puras cosas así como de papá, todo va a estar bien, mira, te la vas a pasar muy bien, aquí te va a gustar la comida, te va a gustar la gente, y me empezó a enseñar así fotos de su familia, mira este lugar, así súper bonito, de los señores que te agarran confianza así bien rápido. Entonces ya nos bajamos del vuelo y me dice, o sea, yo no había tenido nunca la experiencia de viajar sola, entonces todavía me causaba un poquito así como de, ¿a dónde hay que recoger las cosas y qué sigue? Y así como el trámite, ¿no? Entonces, mira, vamos, él viajaba mucho, me decía que siempre por su trabajo iba de Sao Paulo ahí a Belo Horizonte y de regreso, ¿no? Entonces dice, mira, por acá vas a encontrar tu maleta y ya, ahí como que tranquilizándome en todo el proceso. Y ya después cuando íbamos saliendo me dijo, por aquí va a ser en donde vas a tomar tu camión, porque yo le dije que tenía que ir al centro, ahí me recogían. Entonces me dijeron, es por acá. Y yo, o sea, así toda paniqueada, va hasta donde es el sitio donde se piden los boletos y dice así como, un boleto para ella, tal y tal. Incluso me lo pichó él. Y yo como, wow, ajá, o sea, yo dije, no manches, qué bonito. Y yo como, no tenga, ya traía efectivo reales pues para poder hacer todo lo que era de aeropuerto, pero me dijo como, no, es un regalo. Eso me dio mucha tristeza, porque me escribió su número, o sea, me dijo, cuando necesites ayuda o no conozcas a algo de la ciudad, este es el número de mi casa, tú llámales y si no contesto yo porque esté en el trabajo o lo que sea, habla con mi esposa, yo les voy a contar que estás acá, o sea, sí súper lindo de que para que si necesitas algo estemos nosotros, pero como que se guardó mal el número o lo que sea y jamás me pude comunicar con él porque le quería dar una tacita así de México o algo así, y ya jamás lo volví a ver, entonces no supe si era un ángel o era un ente que me fue a salvarme en mi momento de pánico, pero sí, así se sintió, o sea, como un hogarcito así, un ancla en medio de la incertidumbre de llegando a un país. Yo nada más quiero agregar, digo, fe restaurada en la humanidad luego de esta ronda de experiencias, porque a mí, no lo dije también, pero cuando me dejó el avión, las personas con las que yo me estaba quedando, que de por sí era pues algo muy padre, que me estaban dando hospedaje, compraron con su dinero mi vuelo de regreso, o sea, yo se los reintegré en cuanto pude, porque mis papás me hicieron favor de hacerme llegar ese dinero, pero yo así, no te preocupes, nosotros o sea, no me decían, nosotros te lo invitamos, pero estás ahí indefenso, y entonces, pues bueno, fue restaurada en la humanidad. Ay, sí, es bien bonito encontrarse eso, es como uno vuelve a confiar en la gente, porque a veces yo como solution oriented, todo el tiempo estoy esperando que yo me solucione las cosas, o sea, como si te pasa esto, tú ves cómo hacerle, y si esto y esto, pero también a veces dejarse ayudar es bonito y como que es como, un respiro en medio de todo el rollote. Sí, pues bueno, es que hay tantas cosas que decir. Yo quisiera un poquito ya para cerrar, bueno, antes de que se me olvide, tengo dos comentarios. El primero es una pregunta para ustedes y el segundo es, pues, otra pregunta para ustedes también. La primera es, escuchando un poco lo que decías, Andrea, de cuando viajas, usas como cierto outfit, cierto cambio de ropa cuando vas y cuando vuelves. ¿Tienen rituales para viajar? Esa es mi primera pregunta para ambas. Y la segunda es, en su criterio, así, sin más, ¿cuál sería entonces para ustedes, un poquito la manera de ir concluyendo, la diferencia entre ser turistas y ser viajeros, por decirlo así? Muy bien, pues mi ritual uno es ese, el de la misma ropa cuando me voy y cuando me vengo, para que sea como el viaje a Narnia, o sea, literal, es como... para mí representa eso, o sea, me fui nada más 15 segundos de este mundo. Y la otra es, tengo un diario de viaje, entonces siempre antes del viaje investigo sobre el país, creo expectativas así total, como qué espero de esto, qué pienso que voy a ver, lugares que quiero visitar, como todo del, no itinerario, pero un checklist, así de quiero esto, tanto experiencias como lugares específicos, y luego voy escribiendo así a diario lo que voy aprendiendo. A veces pasa cierto tiempo sin que escriba, porque como que uno pues se mete en la experiencia, ¿no? Ya no hay tiempo de escribir, pero siempre trato de escribir, o sea, antes, durante la experiencia y después de la experiencia, porque es como mi manera de setear así como todo mi interior del remolino de cosas que estoy viviendo. Y siempre me gusta como tener ese espacio para mí, en el que me despida físicamente del lugar. O sea, yo soy mucho de los espacios a los que voy, no me apropio, pero o sea, los hago, me hacen sentir en casa, o sea, los hago mi hogar temporal.
Entonces me despido literal así del lugar físico, gracias porque me cuidaste ese tiempo, porque me lo pasé muy bien, o sea, si había un lugar muy especial en la ciudad o en la escuela, por ejemplo, cuando estuve en Canadá, que significó mucho para mí, ahí también, o sea, como que hago mi despedida o mi hasta luego, porque muchas veces he sentido que no es una despedida, o sea, muchas veces digo, aquí voy a volver, o sea, es seguro que de aquí regreso, ¿no? Entonces hago eso como, siempre me gusta como ese ritual de agradecimiento versus despedida de los sitios en específico. Sí, yo también tengo muchos rituales, pero no creo que me acuerde de todos, pero el primero es que cada vez que yo salgo de viaje, siempre lo anoto. O sea, tengo una lista completa de los países, ciudades y aeropuertos en los que he estado. El segundo es que siempre que voy a un país, busco el libro del Principito. ¿Por qué este? Porque, bueno, además de que me gusta mucho, es uno de los que está más traducidos a diferentes idiomas y lo busco en ese idioma. Y cada vez que lo compro o en algunos casos me lo regalan, le pongo la fecha y el lugar en donde lo compré. Y bueno, me sirve porque me encanta recordarme a mí misma pues que el mundo está así, ¿no? Con un mismo mensaje escrito en varios idiomas. Y también me encantará que si en algún momento tengo familia, que ellos puedan ver como toda la riqueza cultural del mundo solo en esta colección. Tengo otro, es que siempre, no importa si me gusta o no, tengo que probar la comida local, así que probé sashimi y cosas así, pero también tengo que ir a McDonald's, porque me parece muy interesante el cambio cultural de McDonald's. McDonald's en Japón tiene hamburguesas de pescado, McDonald's en Alemania tiene mucha variedad de papas, no solo papas a la francesa, y se me hace que ir a McDonald's es una... Además de muchas cosas, pero es una manera de darte cuenta esencial cuál es la diferencia cultural. Sí. Pues bueno, son algunas de las que tengo. Y creo que hablando como de este cierre, de qué es un turista y cuál es la diferencia, yo creo que te vuelves más un viajero de verdad, no un turista, cuando vas con la misión, como les decía, de apropiarte de algo de la cultura y hacerlo tuyo. Yo quiero cerrar con esto de que soy mexicana porque nací mexicana, pero también por elección. Pero soy mexicana y una parte de todo el mundo también porque en todo lo que visité me traje algo. Entonces tengo, creo, ya muchas visiones del mundo. Pero sí, creo que eso es básicamente lo que es un viajero. Me encanta, me inspira lo que acabas de decir porque, bueno, hablando también de los rituales que yo tengo, uno de ellos es siempre, como decías Andrea también, estudiar sobre la historia. Creo que es una vía bien rápida para poder anticipadamente uno comprender ciertas cosas, más que investigar actualmente qué está pasando, porque también lo hago. Lo primerito que hago es ver su historia, o sea, de dónde viene su cultura para poder entender siempre, o sea, a dónde voy, o sea, qué cosas debo y qué cosas no debo hacer culturalmente, ¿no? Y ya de ahí, pues sí, o sea, me gusta, soy esta persona que se pone a reproducir videos en YouTube así de, ¿qué está pasando en tal lado, no? Y así, la cultura, la política, la economía y así. Esa es una, pero otra cosa que también disfruto mucho es el momento de empacar, hacerlo con toda la calma del mundo, con todo el tiempo. Claro que he empacado sin mucho tiempo, pero de mis ganas, o sea, es como así, voy a destinar toda una mañana para organizar una maleta y le meto todo y después le saco todo otra vez y lo pongo diferente. Esos rituales a mí me hacen sentir bastante bien. Otra es que elijo casi siempre ropa que me hace sentir bien, no nada más cómodo, o sea, ropa que me gusta usar porque, no lo sé, o sea, siento que es una aventura y que uno también merece vestirse para la ocasión. A veces digo, tampoco voy de smoking, ¿verdad? Pero sí trato de medianamente, o sea, ir cómodo, pero ir muy presentable. Y finalmente, lo de la comida y lo de la bebida. Generalmente siempre busco probar la cerveza del lugar al que voy. Invariablemente puedo hablarles de muchas cervezas de muchos lugares y de chocolates. Me encantan los chocolates de todos lados. O sea, esos son como de entrada lo que no perdono y pues básicamente también la comida es algo, es una ventana, ¿no? a la cultura. Oye, sí. ¿Y la diferencia entre viajero y turista? La diferencia entre viajero y turista es que bueno, lo que decía un poquito Itzel también, uno busca dejar más que traerse, uno busca apropiarse, pero también involucrarse hasta cierto punto y dejar algo. Yo creo que esa es la principal diferencia desde mi punto de vista, porque el turista
generalmente piensa consumir de la realidad a la que va. No, o sea, no piensa en una relación bidireccional de yo me traigo y también dejo. Y es lo que más o menos hemos estado hablando. O sea, yo también dejo, yo también me involucro, yo también charlo con una persona en una banca, yo también hablo de mi cultura mexicana, yo también. Entonces se me hace como alguien que está dispuesto a intercambiar, dejar y traer. Y sobre todo, alguien que sabe que puede tener un fin su visita a ese país, pero que también puede tener, o sea, que también es consciente de que puede tener más finalidades que solo una que era la original, o sea, que está como con ese self-awareness de saber, pueden pasar mil cosas y estoy aquí para vivirlas, ¿no? Eso también se me hace interesante. Sí, o sea, un viajero al final asume los altos y los bajos de la aventura. Creo que esa es una, o sea, a lo mejor como turista te esperas una linealidad, pero como viajero tienes que esperar altas y bajas, muy bajas y muy alto, ¿no? Entonces, algo también que creo que para mi propio concepto de viajero sería cuando estás dispuesto a dejar parte de ti, o sea, cuando estás dispuesto a de verdad abandonar partes de ti que ya no van a volver a ser las mismas, también te conviertes en viajero, porque da pánico. Sí. O sea, algo en el último viaje largo que hice a Brasil, o sea, me acuerdo que yo estaba nerviosa, conforme se acercaba más la fecha yo me ponía, estaba emocionada, pero mi overthinker interno estaba nervioso. Entonces platicaba con mis amigos y mi amiga me dijo como, o sea, tú tienes que estar consciente que muchas cosas de ti van a cambiar y que el mundo para ti va a cambiar y está bien, ¿no? O sea, tienes que estar a gusto con eso y desde ahorita setarte esa expectativa porque así va a ser. Entonces, cuando me di cuenta de eso y lo acepté, dije, va, pues me aviento. Y desde ahí descubrí que así ha sido gran parte de la aventura, o sea, las cosas que me cambian han sido a veces dolorosas, pero siempre ha sido para bien. O sea, regreso y algo de mí se transformó, que no estaba lista a veces para que fuera transformado, pero pues ni modo y lo aceptas y conforme pasa el tiempo reafirmas que estuvo chido. Y sería muy importante también invitar, ¿no? Como invitar a que todos los líderes que los escuchan, pues que también nos cuenten, ¿no? Qué piensan, qué han vivido, porque nos estamos limitando a escucharnos a nosotros tres, pero también hay una serie de cosas afuera que nos encantará conocer, así que por todos los canales que se puedan comunicar, nos encantará conocer su definición también de qué es viajero para ustedes, de si están de acuerdo o no con nosotros, nos encantará poner en debate siempre todas estas ideas. Es parte de también eliminar las certezas peligrosas, ¿no? Y eliminar estas cámaras de eco que a veces se crean en torno a un concepto. Yo quisiera aprovechar el comentario que ahorita hace Itzel para, pues, primero agradecer a todas las personas que nos escuchan y ven en todas nuestras plataformas. Estaremos, bueno, y aprovecho también para invitarte una próxima vez a que sigamos hablando de este y otros temas. Ha sido fabulosa tu visita por acá. Tenemos una cita pendiente con nuestros amigos del Perú. Vamos a estar hablando de un tema que nos están por ahí convocando a tener y también de la comida deliciosa de todo nuestro continente y el mundo. Y pues bueno, yo básicamente con esto también me quiero despedir, no sin antes, bueno, darles también a ustedes ese momento para que lo hagan y pues agradecerles en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Canadá, en Alemania, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos y en Brasil, desde luego. Sí, pues muchas gracias, chicas y chicos que nos escuchan. Gracias a nuestros escuchas que han sido compañeros de viaje o amigos que hemos hecho en el camino por enseñarnos todas estas cosas. No sé si estaban o no conscientes de eso, pero han transformado mi vida. Entonces, pues gracias por eso. Y a todos los que se echaron nuestro chorote, pues también. Ojalá que tengan la oportunidad de compartir con nosotros por alguna vía qué onda con ustedes, ¿no? O sea, cuéntanos si se les perdió un vuelo, si alguna comida les choqueó, así, lo que sea. Nosotros estamos dispuestos a intercambiar con ustedes, pues, estas aventuras. Pues agradecerles también mucho la invitación. La verdad es que, como les decía, no estaba muy al tanto de que iba a estar el día de hoy aquí, pero muy emocionada. Esto es algo que me llena y pues agradecerles la invitación y seguir invitando a los líderes a soñar y a soñar más alto. Lo que pasa es que Itzel fue raptada. Este mensaje está a punto de autodestruirse. Listo. No, pues gracias, Itzel. Ojalá que te tengamos más aquí en cabina. Y pues síganos en los siguientes capítulos, chicos y chicas, y espero que su alma viajera siga buscando el próximo destino. Nos vemos. Chao.
Listo. Listo. Despierta, Cris.